En esta parte de la clase vamos a estudiar lo que son los ángulos complementarios, suplementarios y opuestos. Comenzamos con los complementarios. Nosotros ya hemos visto que en un triángulo rectángulo los dos ángulos que lo forman, aparte del ángulo recto, pues son complementarios, ¿vale? Entonces, si nosotros en esta circunferencia de radio unidad le llamamos a este ángulo alfa y a este ángulo beta, decimos que dos ángulos son complementarios cuando la suma de ambos dan 90 grados. Y justo esto es lo que ocurre en todos los triángulos rectángulos. En todos los triángulos rectángulos los ángulos son complementarios. ¿Por qué? Porque los dos suman 90 grados. Entonces, les pregunto, este ángulo de aquí, si este es alfa, ¿este cómo será? ¿Sabrían responderme? Pues este sería beta, ¿cierto? Y si este de aquí es beta, entonces este ¿cuál será? Pues será alfa, porque hemos dicho que alfa y beta son complementarios. La particularidad que tienen es que justo el seno de alfa coincide con el coseno de beta. Si nos fijamos en el triangulito negro, este es el seno, ¿no? Y si nos fijamos en el triangulito rojo, este es el coseno. Entonces, tenemos el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿De acuerdo? Bien. Y el coseno de alfa coincide con el seno de beta. ¿Lo ven, no? Es decir, el coseno de alfa es el seno de beta. Digamos que se intercambian, ¿no? Y a partir de estos valores, pues ya se calculan las demás razones trigonométricas, ¿no? Esto se suele poner, no se pone así. Esto se suele poner de otra manera. Vamos a ver si me cabe por aquí. El ángulo beta es 90 menos alfa. Siempre que vamos a estudiar a partir de ahora ángulos suplementarios, opuestos, ángulos que suman 90, ángulos que suman 180, etc. Vamos a tomar siempre un ángulo alfa que pertenece, es decir, alfa pertenece siempre al primer cuadrante y vamos a tomar ese ángulo de referencia. Y entonces el ángulo beta lo vamos a referir a ese ángulo alfa. Entonces beta es 90 menos alfa. Esto quiere decir que ponemos que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa, porque es como si fuéramos el coseno de beta, y que el coseno de alfa sería igual al seno de 90 menos alfa. Cuando digo 90, también podríamos poner pi medios menos alfa, coseno de pi medio menos alfa o seno de pi medio menos alfa. Continuamos con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Antes los complementarios suman 90 y los suplementarios suman 180. Bien. Veamos cómo se define. Supongamos un ángulo beta y un ángulo alfa aquí. Entonces vemos que alfa más beta suman 180. Entonces son suplementarios. Es decir, por ejemplo, 150 más 30. 140 más 40. 130 más 50. Que sumen siempre 180 grados. Y otra característica es que beta tiene que pertenecer al segundo cuadrante. Con esto, como siempre hemos dicho que alfa se referencia, ¿no? Si nosotros trazamos la línea verde hasta aquí, ¿no? Y aquí
Bueno, voy a quitar el beta de aquí. Lo voy a poner aquí. Y aquí vamos a poner este angulito alfa. Entonces, si nosotros este ángulo que está justo aquí lo referimos a este alfa, vamos a compararlo a ver lo que pasa. Entonces, vemos que el seno de alfa es igual al seno de beta. ¿Cierto o no? El coseno de alfa es menos el coseno de beta, tal como está situado ahí. Teniendo en cuenta que beta es 180 menos alfa, porque siempre se refiere a alfa que está en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el seno de alfa es igual al seno de 180 menos alfa. Y el coseno de alfa es menos el coseno de 180 menos alfa. Es decir, que el coseno de 180 menos alfa es menos el coseno de alfa. ¿Vale? Y después ya con estas dos, las demás razones trigonométricas pues se obtienen. Los ángulos opuestos. Bien, los ángulos opuestos es, si este ángulo es alfa, el opuesto será menos alfa. Por ejemplo, si ponemos 30, pues será menos 30. Si ponemos pi sexto, menos pi sexto. ¿Qué podemos observar? Pues que el seno de alfa es menos el seno de menos alfa. Y el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Pues entonces lo ponemos. Es decir, el seno de alfa es menos el seno de menos alfa. Y el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. De aquí podemos deducir que el seno de menos alfa es menos el seno de alfa, ¿no? Así de simple. Bien, pues yo creo que con esto está bastante bien explicado, ¿vale? Vamos a pasar a hacer unos ejercicios. Continuamos con el ejercicio 4. Dice, sabiendo que el seno de 20 grados es de 0.3420, calcular las razones trigonométricas del ángulo de 70 grados. Claramente, en este ejercicio podemos utilizar lo que hemos aprendido de ángulos complementarios. Vemos que el ángulo de 20 grados puede ser este más o menos. Y entonces 70 grados es este otro. Y aquí vemos que 70 más 20 es 90 grados. Entonces podemos poner el ángulo de 70 grados es complementario de 20 grados, ya que 70 grados más 20 grados es igual a 90. Entonces, el seno de 70 es igual al seno de 90 menos 20 y por tanto esto es igual al coseno de 20. El coseno de 70 grados es igual al coseno de 90 menos 20 y esto es igual al seno de 20 grados. Y bueno, ya después las demás razones trigonométricas las calculamos como siempre lo hemos hecho. Bien, entonces, por un lado, conocemos el seno, que es este segmento por aquí. El seno de 20 grados es 0.3420. Esta hipotenusa vale 1, porque estamos en el radio unidad, en la circunferencia de radio unidad.
Y tenemos que averiguar cuánto vale el coseno de alfa, que es este segmento de aquí, la abscisa, digamos, ¿no? Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras en forma de razones trigonométricas, que es la ecuación fundamental de la trigonometría. Y tenemos que el coseno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 0.3420 elevado al cuadrado. Y esto nos da 0.9397. Bien, entonces ya tenemos lo que vale el seno de 20 y lo que vale el coseno. Entonces lo podemos llevar aquí. Vamos a ponerlo en rojo y esto vale el seno. Sería aquí, sería 0.3420 y arriba sería 0.9397. Entonces lo siguiente sería la tangente de 70 grados es el seno, que es 0.93. Bueno, vamos a ponerlo. Seno de 70 partido coseno de 70 es 0.9397 partido 0.3420. Y esto da 0.9397 dividido entre 0.3420. Esto da 2.7476. 74766. Bueno, 77 se puede aproximar. La cotangente de 70 es la inversa de la tangente. Lo hago sobre la marcha. Y esto da 0.3639. La cosecante de 70 grados es igual a la inversa del seno de 70. Es decir, 1 partido 0.9397. Y esto es 1 dividido entre 0.9397 nos da 1,0642. 1,0642. Aquí podríamos haber puesto que es la inversa de la tangente de 70. Y la secante de 70 grados es la inversa del coseno de 70. Y entonces nos queda 1 partido 0.3420. Entonces 1 dividido entre 0.3420 y eso da 2.9239. Bien, pues con esto ya hemos calculado todas las razones trigonométricas del ángulo de 70 grados. Podemos comprobar si el ejercicio lo hemos hecho bien, por ejemplo, tomando la tangente de 70 que acabamos de calcular y calculando su arcotangente a ver si da 70 grados. Es decir, 70 grados debería ser igual al arco cuya tangente vale 2.7477. Vamos a ver. El arco cuya tangente vale 2.7477 y efectivamente esto nos da
70 grados. Continuamos con el ejercicio 5 que dice calcular las razones trigonométricas de 150 grados utilizando el coseno de 30. Claramente 150 y 30 suman 180 grados. Es decir, 150 grados podría ser este ángulo así, que vamos a llamarle beta. Beta. Y este de aquí podría ser un ángulo alfa de 30 grados. Entonces, podemos poner 150 grados y 30 grados son ángulos suplementarios ya que 150 más 30 es igual a 180 grados. Bien, entonces podemos utilizar lo que aprendimos sobre los ángulos suplementarios. Entonces tomamos el ángulo en el primer cuadrante como referencia y decimos, aquí no hay que aprenderse nada de memoria, ¿eh? Aquí lo interesante es razonar, es decir, vemos que el seno de alfa coincide justo con el seno de 180 menos alfa. Entonces podemos poner el seno de 150 es igual al seno de 180 menos 30. Y esto es igual al seno de 30. El coseno de 150 es el coseno de 150 es menos el coseno de 30. Es decir, el coseno de 180 menos 30, que es 50, es igual a menos el coseno de 30 grados. Bien. Y ya con esto podemos calcular el resto de las razones trigonométricas. Bien. El seno de 30 habíamos dicho que valía 1/2. Y el coseno de 30 era raíz de 3 partido 2. Entonces será menos raíz de 3 partido 2. Entonces, por tanto, de aquí tenemos que la tangente del ángulo de 150 será el seno de 150 partido el coseno de 150. Y esto es igual 1/2 partido menos raíz de 3 partido 2. Entonces nos queda menos, el 1/2 se va con el 1/2. Esto queda 1 partido raíz de 3. Y racionalizando nos queda menos raíz de 3 partido 3. La cotangente de 150 grados es igual a la inversa de la tangente de 150 grados. Y esto es igual a menos 3 partido raíz de 3. Racionalizando raíz de 3 tenemos menos 3 raíz de 3 partido 3. Nos queda menos raíz de 3. La cosecante de 150 es la inversa del seno de 150 grados. Y esto es igual a 2. Y la secante de 150 grados es la inversa del coseno de 150, que es menos 2 partido raíz de 3, que será menos 2 raíz de 3 partido 3. Bien, y ya con esto hemos calculado pues todas las razones trigonométricas. Lo único, igual que antes, podemos tomar, por ejemplo, la tangente y comprobar que 150 grados es igual al arco cuya tangente es
menos raíz de 3 partido 3 es igual a arco tangente de menos raíz de 3 partido 3 y esto nos da menos 30 grados. Bien, la calculadora siempre da el ángulo, ¿no? Es decir, suele dar este, o cuando es negativa la tangente, da el ángulo opuesto, ¿vale? Pero fíjense que en menos 30 grados, la tangente de menos 30 grados, que sería esto de aquí, coincide con la tangente de 150, que es este ángulo de aquí, ¿no? La tangente es esta de aquí. Entonces, es correcto. Seguimos con el ejercicio 6 que dice calcular las razones trigonométricas de menos 45. Es decir, este ángulo alfa es de 45 grados y este de aquí es de menos 45 grados. Entonces, menos 45 grados es un ángulo opuesto a 45 grados. Entonces, el seno de menos 45 grados es igual a menos el seno de 45 grados. El coseno de menos 45 grados es igual al coseno de 45 grados. Y no hay que aprenderlo de memoria, sino vemos que el seno de menos 45 es justo menos el seno de 45. Y los cosenos, pues, son los mismos, ¿no? Pues, teniendo esto ya podemos calcular las demás razones. Es decir, esto es igual a menos raíz de 2 partido 2. Y esto es raíz de 2 partido 2. Por tanto, la tangente de menos 45 grados es el seno de menos 45 partido el coseno de menos 45 y esto es igual a menos raíz de 2 partido raíz de 2 partido 2 y esto es menos 1. Efectivamente, la tangente de menos 45 grados es negativa. La cotangente de menos 45 grados es la inversa de la tangente de menos 45 grados y esto es igual a menos 1 también. Después, la cosecante de menos 45 grados es la inversa del seno de menos 45 grados y esto es menos 2 partido raíz de 2 y esto es menos raíz de 2. Y la secante de menos 45 grados es la inversa del coseno de menos 45 grados, que será 2 partido raíz de 2 y es igual a raíz de 2. Pues ya con esto hemos calculado las razones trigonométricas de menos 45 grados, que es un ángulo opuesto al de 45 grados.